queridas, extraordinarias mujeres. Estamos en la semana número 14 de nuestro E-Woman Plan Bíblico. Yo sé. Hemos estado de pronto un poco atrasados con el programa, pero aquí estamos de nuevo y yo sé que muchas de ustedes han estado juiciosas leyendo el plan de lectura bíblico. Así que te invito a que lo descargues. Si aún no lo has descargado, ya lo tenemos actualizado, el plan de lectura bíblico de E-Woman 2020. Así que en los comentarios les voy a dejar el link para las que no tienen todavía su plan de lectura bíblico de todo el año, lo vayan y lo descarguen. Hoy voy a hablarles de un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace tiempo. Es un tema que la iglesia necesita en general. Es un tema que ustedes como mujeres que están creciendo en la fe, que se están entrenando para hablar, para levantarse, para liderar a otras mujeres en la forma como el Señor quiere que lo hagan, ustedes sean claros de este mensaje que es súper importante, que ustedes estén atentas a todo dardo del enemigo en contra del liderazgo en la iglesia, en contra de su liderazgo. La Biblia lo dice que en el final de los tiempos esto lo vamos a ver. Y les voy a hablar hoy al respecto de lo que es la apostasía de los últimos tiempos. Y en nuestro E-Woman Plan Bíblico, en la semana número 14, nosotros tenemos esta escritura en Lucas 17, nos habla al comienzo del capítulo al respecto de esto. Lucas 17, y si ustedes tienen la versión Reina Valera, van a encontrar que el título de este capítulo dice: la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la fe. Capítulo 17, versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Ahí me detengo porque yo quiero explicarles lo que significa la palabra tropiezos en este primer versículo. Para estudiar la palabra de Dios hay que hacerlo con dedicación y hay que hacerlo pausadamente para poder entender muchas cosas. Entonces aquí la palabra tropiezos significa ofensas. Pero ofensas no está hablando al respecto de entre relaciones entre nosotras, sino ofensas a Dios. Y literalmente significa trampas o artimañas. Las trampas y las artimañas del enemigo, que son ofensas directas al Señor. El Señor aquí nos avisaba que es imposible que no vengan estas ofensas, que es imposible que no vengan estos tropiezos y estas artimañas que se inventa el enemigo. ¿Por qué? Porque él está todavía buscando a quien devorar, ¿verdad? Dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra del Señor que Satanás viene vestido como un ángel de luz. Y muchos creen que porque están en un ambiente cristiano, porque están siguiendo una comunidad cristiana, porque están siguiendo a un líder que habla cosas muy bonitas, pero en el fondo está poniendo estos tropiezos, estas ofensas al reino del Señor, estas artimañas que tuercen la palabra y enseñan las cosas que no son. Entonces, aquí seguimos en el verso 17, capítulo 2, dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a algunos de estos pequeñitos. Este que está hablando aquí es el mismo Jesús. Estas palabras salieron de la boca de Jesús, que engañan con artimañas del enemigo a las ovejas, simplemente porque tienen otros intereses detrás, porque tienen otros intereses que no es propiamente llevar a la gente, llevar al pueblo a la salvación, sino llevarlos a engrandecerse más,
a engrandecerse más como líderes, a engrandecerse más en lo que están haciendo. No llevan a la gente al camino, sino al contrario, los están tropezando para que no encuentren la verdad del Señor. Y Él es muy radical aquí, Jesús aquí, Él no se manda con cuentos para hablar y decir las cosas como son. O sea, es mejor que ese tipo de gente, estos líderes que están ahora saliendo, porque los van a ver como arroz. Aquí en Estados Unidos ya hay casos en donde escritores cristianos, en donde un cantante, ¿verdad? Como ustedes lo saben, esto lo sabe todo el mundo, un cantante, un salmista, el director, yo no sé exactamente qué cargo tenía de Hillsong, negó totalmente la fe y ahora está arrastrando a todos estos pequeñitos. ¿Qué significa la palabra pequeñitos? Aquí en la palabra son las personas que están todavía recibiendo leche espiritual, que todavía no tienen alimento sólido en su espíritu, que todavía les falta conocimiento en la palabra, que todavía no tienen madurez espiritual y se dejan engañar por todo viento de doctrina. Entonces, esto ya lo estamos viendo y déjenme decirle que esto es algo que va a venir como arroz, va a crecer como arroz. En el próximo año se va a ver todas las cosas que no están bien delante del Señor. Ustedes van a ver, mira, esto es algo que el Señor me ha dicho y es que nosotros vamos a ver incluso de muchos líderes que tienen años en el ministerio, en donde van a comenzar a hacer esto, van a apostatar de la fe y se van a llevar por delante a muchísimos. Así como muchos que nadie cree que no dan un peso por Cristo, los van a ver que se van a levantar y van a ser grandes evangelistas y van a enseñar la palabra de Dios y va a haber un choque en la iglesia porque muchos no van a recibir lo que el Señor está haciendo nuevo. La palabra del Señor dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Yo vengo diciendo esto hace como un año, porque es que ustedes tienen que entender que Dios está haciendo cosas totalmente nuevas. Y ustedes, los que menos crean, los líderes grandes, ministros, que no creen que van a apostatar de la fe. Y ustedes tienen que estar pegadas en la palabra del Señor. Y por eso yo les quiero decir esto a ustedes ahora. Porque a muchas de ustedes el Señor las va a levantar como líderes. Todas ustedes, todas tienen que saber la verdad para que no se dejen engañar. Porque es que el espíritu del anticristo está aquí ya él está aquí hace años. Y tiene a sus escogidos para que ustedes lo sepan. Él también tiene a sus escogidos que ya están organizando todo para desmantelar a estas pequeñitas ovejas, para arrancarles toda la lana que tienen y dejarlos desnudos para que vayan caminando derecho a donde se pierden sus almas, para que no vayan al cielo. Pero ustedes tienen que escuchar la palabra del Señor. Muchas veces nosotros llamamos a corrección a otra persona o le exhortamos y esa persona no le importa, ¿verdad? Ahí ya nosotros cumplimos con nuestro deber. Pero si esa persona viene y se arrepiente, es un acto que tiene que hacer, es un mover que tiene que hacer y cambiar su dirección. Porque arrepentirse es no decir, ay, yo lo siento, sí, yo estaba haciendo mal, sí, esta enseñanza que yo estaba dando está totalmente mal, lo siento. No, es tornar el camino en diferente forma, cambiar enseguida la dirección y corregir. Oye, sí, yo enseñé esto y lo hice mal, ahora esto es lo correcto, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y esto es lo correcto, lo que yo debo decir. Eso es arrepentirse, cambiar dirección. Pero muchas personas, muchos líderes hoy en día han dicho lo que han dicho, han enseñado lo que han dicho y no se han arrepentido en público ni en nada. ¿Por qué no lo hacen? Porque el orgullo no los deja, ¿verdad? Y cuando esa persona, si se arrepiente, nosotros debemos perdonarle, ¿verdad? Pero si no lo hace, pues ya eso es cuestión directamente de esa persona con el Señor. El Señor me dio una palabra que yo compartí para a mis amigos y las personas que conozco americanas. Una palabra que el Señor me dio
pero yo no había tenido la oportunidad de compartir aquí con ustedes, pero hoy es el día que les voy a compartir esta palabra porque va totalmente de acuerdo y sintonizada con esta enseñanza de Lucas 17. Pero antes de darles eso, les voy a compartir lo que significa la palabra apostasía. La palabra apostasía significa la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas. También significa el abandono de un estado sacerdotal, el abandono de un llamado, el abandono de la unción que el Señor te dio, el abandono de tu llamado sacerdotal como tal. Eso es apostasía. ¿Y por qué la Biblia es claro que en el fin de los tiempos van a haber apóstatas? Porque en el fin de los tiempos, que es ahora, nosotros vamos a ver muchos ministros que van a dejar y abandonar su manto, que van a abandonar su condición sacerdotal. ¿Por qué? ¿O por qué lo van a hacer? Porque van a ser llevados por sus deseos de la carne y van a querer comenzar a llenar los deseos que tuvieron antes de ser llamados. ¿Cómo así? Si yo siendo un ministro, ¿verdad? El Señor me ha dado ese llamado sacerdotal y yo lo dejo por dedicarme a otras cosas que no tienen que ver con el reino del Señor. Eso es apostasía. Parece que es como un poco fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Antes del Señor llamado al ministerio, yo quería ser conferencista motivacional. Cuando yo recibí mi llamado para servir al Señor así de tiempo completo y de esta manera, porque esto no fue algo que yo me lo inventé o porque me dio la gana de comenzar a hacer videos en YouTube o de tener una página en Facebook o un blog, lo que sea. No, esto es algo que el Señor me dio, esto es algo que el Señor puso en mi corazón y esto es algo que yo no quería hacer. ¿Por qué? Porque yo era enfocada en los sueños míos. Y los sueños míos en ese entonces no estaban alineados a los sueños de Dios. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cuando el Señor me dijo, tú no vas a ser ninguna conferencista motivacional, tú lo que vas a hacer es una predicadora, tú lo que vas a hacer es una ministra mía, tú lo que vas a hacer es una servidora mía, yo no quería, porque yo sabía en todo lo que me iba a meter, en que ya no era yo, sino era Cristo en mí. Yo luché con eso por un tiempo. Yo no entendía por qué el Señor me había dicho que no iba a ser una conferencista motivacional. Después lo entendí cuando supe realmente que ser la conferencista motivacional es solamente apuntar a las emociones de la gente, es solamente decir lo que la gente quiere escuchar. Y en mi caso, yo no te puedo decir lo que tú quieres escuchar. Yo te tengo que decir lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no toda es motivación. La palabra del Señor es la verdad. Y la palabra del Señor tiene muchos principios, tiene muchos leyes, mandamientos. No estoy hablando de que seamos legalistas, ni que yo soy legalista, no, nada de eso. Pero sí hay unos parámetros que tiene esta palabra divina que nosotros tenemos que cumplir. No porque vivamos limitados por el Señor. No, es porque todas las limitaciones, todas las barreras, todos los parámetros que hay aquí en esta palabra es para proteger nuestra vida. Es por nuestro bien. Porque la palabra del Señor dice que todo me es lícito. Todo lo que hay aquí en el mundo te es lícito. Todo tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío. Pero y aquí es donde yo entro con la palabra del Señor. Porque estos lobos vestidos de oveja no pueden estar mandando a las ovejas pequeñas, a las pequeñitas, que dice aquí la palabra en el capítulo 17, versículo 2. A las pequeñitas que todavía tienen que comer, que todavía hay que darle alimentos sólidos, no las pueden estar cogiendo y hacerlas perder, llevándolas para el infierno, nada más porque ellos quieren llenarse de la fama, la fortuna y llenar su alma de sus deseos de la carne. Yo lo siento mucho, pero
Esto es algo que se tenía que decir y esas mezclas hay que tener muchísimo cuidado, porque los predicadores del Señor, los ministros del Señor no son conferencistas motivacionales. Tienen que ser hombres y mujeres que se levanten y que hablen la verdad del Señor como lo dice la Biblia, que no anden endulzando los oídos diciéndole las palabras a la gente lo que quiera oír, sino que proclamen la verdad y las buenas nuevas de Jesús como están escritas, no torciéndolas, porque todo el que tuerce la palabra del Señor para sus beneficios es un escogido del anticristo, y lo digo aquí claramente y pelado. Todo el que tuerce la doctrina del Señor para su beneficio está enseñando la doctrina del anticristo. Y no me interesa si cada vez que hace un video o si cada vez que escribe algo mete un versículo bíblico para mantener ahí quietecitas a sus ovejas cristianas y para que sigan creyendo que su voz viene de parte del Señor. Escucha esto que te estoy diciendo. El Señor es totalmente claro en su palabra y con la palabra del Señor no se juega. Así que ustedes tienen que tener mucho cuidado en cada vez que abran su boca para hablar algo que en donde usen la palabra del Señor. No usen la palabra del Señor fuera de contexto y no usen la palabra del Señor para sus beneficios. Porque el Señor a cada uno le va a dar lo que se merece. El Señor es un Dios de amor, pero el Señor es juez. El Señor es juez. Y Él viene a darle a cada uno lo que le corresponde. El Señor me decía en esta palabra que les comenté, que lo había dado en inglés y que ahora es el tiempo de decirles esto que escribí. Les voy a leer porque esto fue algo que escribí directamente, que el Señor me iba diciendo lo que tenía que escribir y yo quiero compartir compartir con ustedes. Y esto dice: estamos entrando en los tiempos en los que veremos que la apostasía se eleva como el arroz. No es porque no la estemos viviendo. Por supuesto que la estamos viviendo hace muchísimos años. Muchos están hablando desde la cerca. Cuando yo les digo que están hablando desde la cerca es porque tienen la pata en el mundo haciendo los deseos de la carne, pero también cogen 1 o 3 versículos y se los inyectan a su palabrería que están diciendo. Están en la cerca y la cerca pertenece a Satanás, sacando algo de las escrituras, de la palabra de Dios para sus discursos, ya sea en las iglesias o en las conferencias, donde las estrellas son ellos y no Jesús. Y por otro lado, incluso haciendo las cosas de la carne. Este tipo son los lobos camuflados. Solo los detectamos usando una herramienta espiritual, que ya les dije en el otro video cómo les llamaba, que son como las inteligencia espiritual, ¿verdad? Esta herramienta se llama discernimiento de espíritus. Tú no puedes discernirlos a ellos si no tienes discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque te va a parecer que todo lo que están hablando está bien, porque mencionan a Jesús y porque dicen Dios, Dios, Dios y Dios. No todo el que llama a Jesús Señor, Señor, lo van a ver en el cielo, dice la palabra. Pero este tipo que veremos salir ahora en la superficie, los que van a comenzar a salir y a quitarse el disfraz de oveja, son lobos que fueron criados en el redil. Fueron criados entre nosotros como cristianos. Muchos de ellos nacieron en familias cristianas. Muchos de ellos saben y conocen de la palabra del Señor algo. Conocen de la palabra del Señor. Entonces ellos fueron levantados dentro de un redil. Pero estaban disfrazados de ovejas. Se quitan ahora abiertamente sus disfraces y comienzan a hablar sobre su verdadera naturaleza. Su verdadera identidad. Lo van a hacer. Intentan demostrar que han sido heridos o maltratados dentro del redil. Esto quiere decir, muchos han sacado la excusa que han sido maltratados en sus iglesias, que no están de acuerdo con las iglesias que hacen esto o lo otro, quejándose de
de cómo, de la iglesia en donde estuvieron, hablando mal de los pastores donde estuvieron. O sea, tienen miles de excusas. Con esas excusas llevan a otros con ellos para que estén de su lado. Realmente ese es el espíritu del anticristo, que está en pleno esplendor. Ellos están listos para robar y matar a las ovejas. Estos dos personajes que ahorita lo hicieron público ya y están muy orgullosos de haber dejado la fe y de comenzar a hablar una cantidad de barbaridades que ya no está de acuerdo a la palabra del Señor. Están orgullosos y alzando pecho de que están en lo correcto. Ellos dicen que están en lo correcto y que están en su verdad. Y ahí siguen nutriendo con sus falsedades a estas ovejitas inmaduras que todavía lo siguen. Y ya se han llevado a toda esa gente para el despeñadero. Estos dos líderes tenían miles y miles de seguidores en todas las redes sociales. Estos abiertamente ya han sido apóstatas, ya abandonaron todo, pero hay otros que no van a decirlo así exactamente, pero que lo dicen dentro de sus frutos, los frutos que dan, lo dicen entre uno y otro video, entre una y otra cosa que escriben, ahí lo dicen, pero no lo ven muchas de ustedes, porque tienen que tener más discernimiento. Las ovejas son débiles porque carecen de conocimiento y profundidad de la palabra, pero especialmente profundidad en la relación con Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dice en Mateo 18:6, pero si alguien abusa de uno de estos pequeños que cree en mí, y este es otro versículo que ya les leí que dice lo mismo de Mateo 17, ¿verdad? Pero si alguien que abusa de uno de estos pequeños que creen en mí, será mejor para él tener una piedra pesada atada en su cuello y ser arrojado en el mar más profundo que enfrentar el castigo que merece. Oigan, esto lo dice Jesús. Esto lo dice Jesús en Mateo 18:6. Así que, y en Mateo 18:6, cuando yo voy y busco la palabra en griego que significa abusar, sale que su significado es escandalizar, escandalizado. Poner un obstáculo frente a ellos es ofender, es hacer pecado, lo que les dije al principio, lo que significa la palabra ofensa. En hebreo, esa misma palabra, el Señor dice en Mateo 18:6, será mejor para él nunca nacer. Suena bastante duro, ¿verdad? Esas son las palabras del Señor. Este es el significado en hebreo de cuando el Señor dice que mejor es que se vaya para lo profundo del mar. Esto es lo que significa en hebreo, que era mejor que no hubiese nacido. Tremendo, ¿verdad? El Señor mismo aquí hablando, el Señor Jesús. Jesús es dulce, ¿verdad? Claro que sí, Jesús es dulce. Pero hay un juicio para todos los que se atrevan a dañar a una sola de sus ovejas. Hay un juicio. Así que es hora de dejar de acariciar a los lobos y sacar nuestras espadas, la palabra del Señor. Porque muchos, cuando estas personas están apostatando, están diciendo lo que no es, lo primero que dice, como pasó con estas dos personas, es, ay no, tenemos que comenzar a orar por él, ay no, él está, hay que hacer algo para comenzar a orar por él. Sí, hay que tener misericordia. Hay que orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Pero la verdad es que nosotros tenemos que dejar de acariciar esos lobos. Dejar de estar alimentando esos lobos y comenzar a sacar nuestras espadas, que es la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor en contra de todos gestos que están llevando a esas ovejas para el despeñadero. Cuando el Señor me entregó esta palabra, ese día, en la noche, yo me acosté y a las 3 de la mañana yo desperté llorando. Me senté en la cama porque yo había escuchado la voz del Señor claramente que me decía, es hora de que mi iglesia se despierte. Es hora de que mi iglesia se despierte. Voy a hacerlo todo. Tienen que ser solo uno, pero mi tiempo es corto y mi iglesia necesita estar en pie, dice el Señor. Esa noche yo oí claramente su voz y yo me senté en la cama, comencé a temblar, yo no podía dejar de temblar, comencé a llorar, desperté a mi esposo, yo le decía mi amor, en inglés porque él no entiende español. Mi amor, el Señor me acaba de decir esto y esto y esto. Miren, yo les voy a decir una cosa.
Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, porque dice la palabra del Señor, así es, que no sabemos ni el día de la hora en que el Señor Jesús viene. Pero el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto porque Él lo muestra a través de sus señales, a través de lo que Él está haciendo en este tiempo. Cuando ustedes escuchen a alguien decirles que el Señor Jesús viene tal día y en tal momento y que se apareció aquí y que se apareció allá, no crean en nada de eso, porque la palabra del Señor es clara y dice que Él viene como un ladrón en la noche. Eso viene como un parpadeo cuando Él llegue y lleve a su iglesia. Y les tengo que decir, mujeres, el Señor Jesús está cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Es tiempo de que ustedes se anclen en la palabra del Señor para que entiendan la verdad y no entiendan la verdad únicamente de las que lo dicen, los predicadores y estos conferencistas ahora, que lo único que están haciendo es llevando a las ovejas al despeñadero. Por favor, abran los ojos y estén cuidadosamente atentas a la voz del Señor y a la palabra del Señor. Tienen que tener mucho cuidado porque ahora estamos en un tiempo en donde el enemigo está tirando sus últimas flechas porque ya su sentencia está dada desde hace muchos años. Él sabe lo que le espera. Y Él va a utilizar a todos estos individuos que tiene escogidos para mover las masas, para engañarte a ti. Y si tú no estás anclada en la palabra del Señor, te puedes ir en ese viento de doctrina. Te puedes ir en ese viento de doctrina, mujer. Así que muy atenta a lo que el Señor esté hablando en estos momentos. Y atenta a estar, otra vez les digo, y 0 Juan 3, anclada en la palabra del Señor. Así que bueno, espero que este mensaje te traiga un poquito más de claridad, te abra los ojos. Y mi oración es que el Señor les abra los ojos espirituales, les dé oídos para oír, para que oigan lo que el Señor tiene para decir ahora en este tiempo, para que vean y oigan lo que el Espíritu está hablando a su pueblo. Y tengan mucha claridad de lo que ustedes deben ser enseñadas en este momento. Váyanse siempre a las Escrituras. Yo siempre les digo, incluso todo lo que les digo yo a través de estos videos, búsquelos en las Escrituras. No se queden nada más escuchando lo que uno dice. Váyanse a las Escrituras. Váyanse a las Escrituras. Y podrán ver que la verdad del Señor es clara y que la palabra del Señor es clara y no miente. Así que, mujeres, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y no se olviden de suscribirte a este canal y estar pendiente de todos los videos que estamos subiendo. Y también ir a Facebook o Instagram para que nos sigan allá, que todas las semanas tenemos un contenido diferente, palabras de ánimo, palabra del Señor para ti, para que crezcas más en tu fe y para que crezcas también como líder. Un abrazo, que Dios me la bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye.